Una función, básicamente, lo que hace es relacionar dos conjuntos, ¿sí? Uno que se conoce el conjunto de entrada, o dominio, y otro que se conoce como el conjunto de salida, o codominio, ¿sí? Fíjense que en este caso, el conjunto dominio está formado por estas figuras geométricas. Y el conjunto de llegada, o sea, el codominio, está formado por numeritos. ¿Sí? La función lo que hace es relacionar elementos del primer conjunto con el segundo. Básicamente son esas flechitas que están viendo ahí. Esta flechita que ven acá sería una asignación de la función f, que me está diciendo que siempre que tenga el triangulito rojo, si la evalúo en la función f, o sea, busco la relación de esa función, me va a dar como resultado 3. Si agarro y pienso en el pentágono que tengo acá, y me fijo qué relación me da la función f, bueno, miro la flechita, apunta hacia el 5. ¿Sí? Bueno, entonces, una función en principio es una relación de elementos entre conjuntos. Pero no es una relación cualquiera. Tenemos algo fundamental, que es que cada elemento del dominio tiene asociado solamente un elemento del codominio. ¿Sí? Fíjense que por cada una de estas figuras geométricas que tengo acá, tengo solamente una flechita apuntando para el otro lado. ¿Sí? Otra forma de pensar a la función es como si fuera una máquina, donde por un lado a la máquina yo le meto algo, y del otro lado obtengo lo que hace la máquina, ¿sí? Por ejemplo, una máquina de hacer chorizos, si yo agarro y meto carne de vaca, del otro lado obtengo un embutido de vaca. Si yo meto carne de cerdo, del otro lado obtengo un embutido de cerdo, ¿sí? En el medio, la máquina, cómo funciona, en principio, bueno, va a depender de ciertas cosas. Pero a nosotros nos interesa ahora la entrada y la salida. Noten que yo siempre a mi máquina que hace embutidos, si yo le meto carne de vaca, obtengo como resultado un embutido de vaca. Nunca va a pasar de que yo meta carne de vaca y obtenga del otro lado un embutido de carne de cerdo, ¿sí? O sea, las funciones no tienen ambigüedad en sus resultados. ¿Cómo se pueden definir las funciones? Bueno, de distintas maneras. Por ejemplo, nosotros podríamos dar una función de forma explícita diciendo cuáles son todas las evaluaciones. Como en este caso que tengo acá. Fíjense que acá estoy indicando del dominio cada una de las flechitas que van hacia el otro lado. Noten que hay algo particular de esta definición de función. Dice que cada elemento del conjunto A, o sea, del conjunto de salida, tiene asociado un único elemento B del conjunto de llegada. Eso significa que cada uno de los elementos que tengo acá, del dominio, tiene una flechita. O sea, la función evaluada en cada uno de estos elementos tiene un resultado. Si miran este grafiquito que tienen acá abajo, van a ver ejemplos de funciones y de cosas que no son funciones de forma explícita, ¿sí? Fíjense, de nuevo, tienen un conjunto que está formado por ABC, ese sería lo que llamamos el dominio, y el otro conjunto, que es el 1, 2, 3, que eso sería el codominio. Noten que la primera relación que tenemos acá, si hago f de A, me da 1, si hago f de B, me da 2, si hago f de C, me da 3. En este ejemplo de acá, fíjense que dice que no es función. ¿Por qué? Porque f de A
tiene dos flechas, ¿se ve? Una flecha que va al 1 y otra flecha que va al 2. Entonces yo no sé cuál es el resultado de esa evaluación. Esto es una relación, pero no es una relación funcional, no es la que nos interesa a nosotros en esta materia. Bueno, acá abajo ven otras dos situaciones donde al conjunto B, algún elemento del conjunto B le llegan más de una flecha. Bueno, eso no es problema. Lo importante es que de un elemento del dominio no salgan dos flechas, no haya dos posibles resultados o más. ¿Sí? Sí puede pasar que dos elementos tengan del dominio lleguen al mismo resultado. Ya va a tomar más sentido en algún momento todo esto de las funciones. ¿Cuál es la forma que a nosotros más nos interesa entender a las funciones? De esta manera, a través de una fórmula. La fórmula genera una relación entre un numerito, que es el numerito x, y otro numerito que es el resultado de la cuenta. Claramente, esta cuenta siempre va a dar el mismo resultado cuando yo le meta un numerito siempre igual. Bueno, esto digo que es una función. En el sentido que fíjense que si yo escribo f de 1, esto significa evaluar f en 1. Y esto básicamente es lo mismo que poner 2 por 1 más 1. O sea, reemplazo x por 1. Y fíjense que esta cuenta, si yo la hago, me da en principio 3. Y yo siempre que evalúe en 1, el resultado me va a dar 3. Si yo hago f en 4, esto va a ser 2 por 4 más 1, o sea, estoy evaluando la función en 4 y en este caso me da 9. Si yo le hiciera esta función representada en diagramas de Venn, como tenía en el caso anterior, fíjense que 1 me da por resultado 3. 4 me da por resultado 9. Este sería lo que tiene que ver con el dominio, y esto tendría que ser lo que tiene que ver con el codominio. Ahora, fíjense que hay un problema con esta definición en tema de diagrama de Venn. Que yo esta cuenta la puedo hacer en montones de lados, ¿no? Puedo hacerla en 1, en 10, en 20, en 40, en 50, en 10 millones, en pi, en raíz de 2, y siempre voy a obtener un resultado. Entonces me gustaría que la definición de esta función funcione para todos los números. ¿Sí? Con lo cual, el dominio de la función, o sea, los lugares que yo les voy a meter adentro de la x, ¿qué pueden ser? Yo puedo poner adentro de la función un cuadrado. No, porque 2 más cuadrado más 1 no sé qué es. Pero yo sé que esta fórmula, o sea, esta maquinita, funciona siempre que yo ponga un número. Y los números, en matemática, viene representado por el conjunto de los números reales. ¿Sí? Esos serían todos los numeritos, donde incluyen el 1, el 2, el menos 3, el 5, el 3,2, el pi, el raíz de 2. ¿Sí? En algún momento ya vamos a ver todos los conjuntos numéricos, pero R, el conjunto de los reales, incluye a todos los números de interés para nosotros. Los reales incluyen el 0, ¿sí? Y el codominio ¿qué son? Los resultados de la cuenta de la función, ¿sí? Tiene que ser un conjunto que contenga a los resultados de la cuenta de la función. Tiene que incluir al 3, tiene que incluir al 9, y tiene que incluir al resultado de cualquier otra evaluación. Bueno, en principio, poniendo R me alcanza, ¿no? Y en general, para nuestra materia, van a ver que el codominio, salvo que se indique otra cosa, es siempre los reales. Porque nosotros vamos a trabajar con funciones de números reales. Funciones que aceptan números y devuelven como resultado números.
Noten que este dominio que he puesto acá, lo he sacado yo del contexto, ¿sí? No está dado por la definición de la función. Yo podría definir otra función, que de x que sea igual, no sé, a 3x menos 1, tal que el dominio de G son todos los reales más grandes que 0, por decir algo. Bueno, tendría que haber hablado un poquito de conjuntos. Esto lo que te representa es justamente todos los números que son más grandes que ceros y más chicos que más infinitos, ¿sí? Todos los numeritos tales que x es más grande que 0 y más chico que más infinito. Entonces yo de esta función podría evaluarla en 2. Esto me da 3 por 2 menos 1. 3 por 2, 6 menos 1, 5. Siempre que yo evalúe esta función en 2 me va a dar el mismo resultado. Por eso es una función. Ahora, g en menos 4. ¿Cuánto vale? Te daría menos 13, ¿no es cierto? Menos 13 me da el resultado de la cuenta. ¿Sí? Pero hay un problema. Que menos 4 no pertenece al dominio de la función. Porque el dominio de la función es este, ¿no? Todos los numeritos que son más grandes que ceros y menores que infinito. Por lo tanto, esta cuenta no existe. ¿Sí? Esa función no está definida por este valor porque yo explicité que el dominio era este. ¿Sí? Ok, ahí no ponemos 0 como respuesta. ¿Cómo? ¿Cero? ¿Como el resultado 0? No, porque 0 sería un resultado. En cambio acá no hay resultado. Perdón, y si para ponerlo positivo, no sé cómo se llama, pero le ponemos esos dos palitos. Bueno, pero si ya le aplico el módulo, ahí estoy cambiando las funciones. Ahí Estoy está, haciendo otra módulo. cosa. Ah, no se Estoy puede haciendo hacer otra eso. cosa. Sí, se podría hacer, pero ahí Ah. lo que estoy haciendo es lo que se conoce como una composición de funciones. No es la idea, ¿sí? Mi fórmula es esta. Y lo único que tengo para poder hacer con la función g es esta cuenta. Pero además, el enunciado me dio que el dominio de la función es este. Por lo tanto, esta cuenta solamente tiene sentido cuando estoy dentro de este dominio. Ah, Y claro. menos 4, como no estoy dentro de ese dominio, bueno, la cuenta no tiene sentido. ¿Sí? Sí, te escucho. Y si esto sería solo en el caso de que el enunciado nos aclare el dominio, ¿no? Exacto. Si el enunciado no nos aclara, asumimos que son todos los números. Los Claro, reales. ahora voy justamente a eso. Dale, gracias. Supónganse que tengo la función f de x igual a 2 sobre x menos 1. Y el problema dice hallar dominio de f. ¿Qué era el dominio de la función? Era todos los lugares donde eventualmente obtengo un resultado. ¿Sí? Entonces, fíjense que no me está dando el dominio en forma explícita, sino que me lo está preguntando. Entonces, cuando me están preguntando en el dominio, lo que tengo que hacer es buscar lo que se conoce como el dominio natural, o sea, tratar de encontrar el dominio del contexto de la función. Nosotros estamos en análisis matemático y vamos a tratar de que nuestros objetos
trabajen con los números reales. Entonces, esta función, en esta x, lo que vamos a hacer es meterle números. ¿Yo le puedo meter cualquier número a esta función? No, No, ¿por qué no? porque si pones 1, estarías dividiendo 2 por 0 y Exacto. no es real. Está que f en 0, pongo que f en 1 es 2 dividido 1 menos 1, que sería 2 dividido 0. Y esto, algo que ya deben saber, no se puede hacer. No puedo dividir por 0, no existe esa cuenta. Entonces, como no podemos dividir por 0, entonces yo no puedo hacer la cuenta en 1. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser todos los reales menos el 1. Eventualmente puede haber algún otro número que se pueda sacar de acá. ¿Sí? Así es como se pone el conjunto, y con este menos y las llavecitas, lo que estoy haciendo es indicando cuáles son los numeritos que estoy descartando del dominio. Profe, ¿no son las condiciones de existencia esas? ¿A qué le llamas condiciones de existencia? A los números que no podés incluir en la función. Como Bueno, el uno. podríamos decir que sí. El dominio de una función tiene que estar adentro de la condición de existencia, que vos llamás. Ok. La cuenta, esta que tiene acá, existe, o sea, tiene sentido solamente cuando estás en algún numerito que no sea el 1. Entonces, por eso asumimos que el dominio más grande que podemos tomar de esta función es todos los reales menos el 1. Pongo otro ejemplo. Que de x igual a la raíz de x sobre x menos más 4. Y voy a complicarlo acá. X menos 5. Ahí está. Tengo esta función. Es una función porque es una fórmula, y cada vez que yo le meta un numerito a esta cuenta, me va a dar un resultado. Y siempre que meta el mismo numerito, da el mismo resultado. ¿Sí? Por lo tanto, es una función. Pero ¿cuál es el dominio de G? Ahí serían todos los reales mayores a 5, ¿no es cierto? Mayores iguales que 5. ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? Ya, Porque todos si los no, reales menos el menos 4. Ok, y ahí Porque hay abajo otro no te más. puede dar 0. Entonces, no, noten, es de 5 para arriba. uno cuando mira la cuenta, ¿sí? Claro, por la raíz cuadrada no puede ser negativo. La Claro. raíz, cuando tiene una raíz, lo que está dentro tiene que ser siempre mayor o igual que 0, ¿no? Acá déjenme poner así, porque si no parece un 0. Y en este caso, ¿qué tengo? X menos 5 tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, si recuerdan del colegio, cuando hacían despeje de inecuaciones, esto es lo mismo a que x tiene que ser mayor o igual, este menos 5 lo paso sumando para el otro lado, 0 más 5 me da 5. Entonces, por un lado, la x tiene que ser mayor o igual que 5. Pero por otro lado, ¿qué no puedo hacer? Tampoco puede valer menos 4. Claro, no puedo dividir por 0, ¿sí? Entonces
Entonces, por un lado, dentro de la raíz necesito que sea mayor o igual que 0. Por otro lado, no puedo dividir por 0. Entonces, si pido que x más 4 sea igual a 0, obtengo, paso este 4 restando para el otro lado, 0 menos 4 me da menos 4. Y ahí tengo otra condición. ¿Sí? Esto es lo que se puede y esto es lo que no se puede. Ahora, ¿cómo nos queda el dominio entonces? Dominio de G. Tengo por un lado que necesito que sean los x mayores o iguales que 5. ¿Sí? Entonces eso lo podría escribir de esta manera, por decir algo. Los x pertenecientes a los reales, tales que cumplen esta condición. X sea mayor o igual que 5. Ahora lo voy a cambiar, lo voy a poner más corto. En todos esos números puedo calcular la raíz. Pero ¿qué no puedo hacer? No puedo dividir por 0. O sea, que tendría que descontar el menos 4 de acá. Entonces, voy a recurrir a algo que conocen todos del colegio, que es la recta de los números reales. ¿Sí? En la recta de los números reales, para la derecha se ponen los números grandes, para la izquierda se ponen los números más pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está el 5, los x que son más grandes que 5 son justamente los que están acá. El menos 4 andará por acá. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el dominio de G? Este no tiene que estar. Entonces tiene que estar todo esto. Entonces no hace falta ni siquiera poner que menos 4 no puede ser, ya que... Claro, no hace menos falta 4. poner que menos 4 no forma parte del conjunto porque justamente ya se te rompe la cuenta de arriba también. Claro, está bien. La representación, como les dije, en diagramas, pero el codominio lo vamos a usar para algo aparte de conocer su definición. Vamos a usar, Ángel, un conjunto que es más interesante que el del codominio, que se conoce como la imagen, ¿sí? El conjunto imagen, pero falta un tiempito para ver eso. ¿Sí? El codominio para nosotros no tiene mucha relevancia. Tiene más relevancia, por ejemplo, cuando ustedes vean álgebra, ahí tiene un rol más importante porque ustedes van a hablar de conjuntos de funciones. Por acá, como vamos a hablar de funciones particulares, siempre de una función o de otra en forma particular, el concepto de codominio no nos influye demasiado. Bueno, como les dije, la representación así en diagramitas de Venn, que es la que tienen acá con las flechitas, tiene el problema de que si tenemos una función escrita de esta manera, cuyo dominio es todos los reales, yo no puedo poner en el circulito del primer conjunto todos los números reales porque no es imposible, ¿no? No nos alcanza la vida para escribir por lo menos todos los números naturales. Imagínense todos los números decimales. Imposible. Entonces, sería interesante tener alguna otra definición de función aparte de la formulita. Y esa nueva manera de describir a las funciones se conoce como el gráfico. El gráfico de una función son los elementos de los ejes cartesianos que están formados por los puntos x, f de x. Y lo que tengo acá es justamente el gráfico de una función. Fíjense que tiene dos ejes, o sea, dos rectas, una horizontal y otra vertical. La recta horizontal,
está graduada, se conoce como el eje X o el eje de abscisas. Y en general, en esta representación de los numeritos y coordenadas, tiene que ver con la primer coordenada, con el primer numerito que aparece. El eje vertical se conoce como eje Y, eje Y o ejes de ordenadas. Y tiene que ver con, en el par ordenado, fíjense en el menos 1, 2, con el numerito de la segunda coordenada. Entonces, cualquier punto del plano, uno lo puede indicar diciendo cuánto vale la primera coordenada y la segunda coordenada. Entonces, ¿cómo se ubica, por ejemplo, el punto? Voy a poner otro punto que no está ahí. El punto, no sé, 2, 4. Bueno, significa que desde donde se cruzan las dos rectas, que se conoce como origen, tengo que moverme. Tanto como dice la primera coordenada, 2, para la derecha si es positivo, para la izquierda si es negativo, o sea, 2 para la derecha. Y después lo que tengo que hacer es subir o bajar, tanto como dice la segunda coordenada. En este caso, si yo pongo el punto 2, 4, tengo que moverme 2 para la derecha y después subir 4. Y eso me marca ese puntito donde está el cursor de mi computadora. Si yo, por ejemplo, me preguntara dónde está el punto 3, 1, bueno, del eje, del origen, me muevo 3 para la derecha, 1 para la arriba, y ese es el puntito 3, 1. Fíjense que si yo voy marcando puntito a puntito, yo puedo hacer un dibujo. Como por ejemplo el dibujo que tienen acá marcado en verde. Ese dibujo que tienen marcado en verde es justamente lo que se conoce como el gráfico de la función, en este caso, x al cubo menos 3x. Entonces, si uno agarra, por ejemplo, el punto menos 1, x menos 1, lo que hay que hacer es calcular cuánto vale la función en menos 1, menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1, van a ver que va a dar como resultado 2. Entonces, el gráfico de la función pasa por el punto menos 1, 2. ¿Sí? De nuevo, ¿qué significa eso? El punto menos 1, 2 del gráfico de una función significa que si a la función la evaluamos en la primera coordenada, da como resultado la segunda coordenada. Por ejemplo, si yo evalúo esta función en 1, tendría que irme para acá. ¿Sí? Fíjense que la función en 1 pasa por el menos 2. Entonces, el gráfico de la función tiene por punto que pertenece a él al 1 menos 2, que es el que está acá. ¿Sí? El punto 3, 2, ¿pertenece al gráfico de la función? Bueno, si uno mira, 3, 2, voy a este punto que tengo acá, marcado en el cursor. Fíjense que el gráfico en verde no pasa por ese punto. Por lo tanto, el punto 3, 2 no pertenece al gráfico de la función. Bien, si yo me preguntara, por ejemplo, a otras cosas que puedo hacer, voy a agrandar un poquito esto. No, mejor no, porque ¿cuánto vale la función en menos 2? ¿Sí? Sin hacer la cuenta, solamente viendo el gráfico, lo que tengo que hacer es moverme el punto de tal manera que termine en la primera coordenada menos 2. Y cuando estoy en ese punto de primer coordenada menos 2, me fijo en qué lugar cruzo a la función. Cruzo al gráfico de la función, cruzo a la curva en verde. Y cruzo la curva en verde justamente a la altura menos 2. Por lo tanto, la función en menos 2 vale menos 2. Si yo cambio acá la función y pongo otra cosa,
por decir algo, la función x al cuadrado, que acá en un numerito lo elevo al cuadrado, fíjense que esta función tiene por gráfico esto que tiene acá. Si yo me pregunto cuánto vale la función en menos 2, bueno, en menos 2, la función, fíjense que pasa por la altura 4. Por lo tanto, f en menos 2 vale 4. Menos 2 al cuadrado vale 4, claramente. Si yo hago la función evaluada en 1, ahí está, la función evaluada en 1, primer coordenada, da por resultado 1, segunda coordenada. Y entonces con este gráfico, yo puedo saber cuánto vale la función sin hacer la cuenta. Por ejemplo, si me preguntara cuánto vale la función en 3, tendría que mover el punto hasta la posición 3. Ahí está. Cuando estoy en el eje X en la posición 3, fíjense que la función pasa por la altura 9. Justamente en la altura 9 se cruza a la función en verde, al gráfico en verde. Por lo tanto, en ese lugar la función vale 9. ¿Sí? Si yo pongo otra función que ustedes no sepan calcular, por ejemplo, logaritmo de x, esta es otra función, y yo me preguntara cuánto vale la función en 4, bueno, básicamente lo que tendría que hacer es mover el punto hasta llegar a la posición 4, más o menos por acá, pongámosle, ¿sí? Ahí en 4, y entonces la función en ese lugar vale 1,39. ¿Sí? ¿Se ve cómo yo puedo calcular? Logaritmo de 4 vale 1,39, porque justamente en esa, cuando estoy en la posición 4, la función, el gráfico de la función tiene la altura 1,39. Ahora, algo que nos puede pasar es, o que nos podríamos preguntar es, si una función tiene gráfico, y si un gráfico corresponde a una función. Bueno, por un lado dijimos que vamos a llamar al gráfico de una función a la colección de puntos que salen de hacer la función evaluar x en f de x, ¿no? Por ejemplo, acá tengo f en menos 1 vale 2. Por ejemplo, en este caso, f en 1, o sea, f en la primera coordenada, f en 1 vale 0. Por poner otra cosa. Acá, este punto, el 2 menos 4, significa que la función en 2 da por resultado menos 4. Fíjense que yo no sé acá, no tengo la fórmula de la función, pero puedo saber cuánto vale la función en cada lugar. Eso es lo bueno que tienen los gráficos de funciones. Toda función tiene gráfico. Toda función tiene un gráfico asociado. Ahora, lo que no es cierto es que si a mí me dan un gráfico cualquiera, yo voy a tener una función. ¿Sí? Por ejemplo, el gráfico que tengo acá en azul, ¿sí? Fíjense que si yo me voy a algún lugar, por ejemplo por acá, yo me podría preguntar, ¿cuánto vale la función en menos 1? Y recuerden, lo que había que hacer es ver a qué altura cruzo a la curva. Bueno, en menos 1 yo cruzo la función en esta altura y en esta otra altura que tengo acá. Y entonces, ¿cuánto vale la función? Voy a poner una situación que sea más, que pueda poner numeritos. Por ejemplo, la función en menos 3. ¿Cuánto vale? ¿Daría resultado 2? ¿O daría resultado menos 2? Como hay dos posibles resultados, como dice Javier, entonces eso significa que lo que tengo acá no es una relación funcional, no representa una función. Es un gráfico, pero no representa una función.
¿Sí? Entonces, quédense con eso. Las funciones tienen gráfico, pero los gráficos no necesariamente corresponden a una función. No es función porque viola el test de la línea vertical. Exactamente, si lo llamamos así al test, es eso. Fíjense que yo me paro en cualquier lugar de X. ¿Sí? Por ejemplo, en -3. Trazo una línea vertical, que es la línea vertical que tienen punteada. Me fijo si cruzo alguna vez a la curva. Si cruzo a la curva más 2 o más veces, significa que eso no es función. En este caso, fíjense que por más que yo me ponga en distintos valores de X, si trazo una línea vertical, solamente cruzo la función en un lugar, cada vez. Por lo tanto, esta curva en verde es una función y esta curva en azul no es una función. Bien. Ahora lo que voy a comentar en un segundito son una serie de conjuntos de las funciones que nos brindan información que a veces nos puede llegar a ser importante e interesante, ¿sí? Ya la definición de función ya la tenemos. De función es importante entender que para nosotros casi siempre va a venir dada por una fórmula. El dominio puede venir dado en forma explícita o darse a entender por la cuenta. ¿Sí? Cuando no viene dado en forma explícita, nosotros lo que hacemos es ver en qué lugares la fórmula tiene sentido, se puede hacer la cuenta. Y de ver eso, obtenemos el dominio. Y por último, les mostré que las funciones se pueden graficar. ¿Sí? Bien. Después, en un poquito más adelante, van a ver que vamos a hacer gráficos nosotros. Y la primera parte de la materia corresponde con la idea de poder hacer gráficos e entender cómo es una función. ¿Sí? Bien, he vuelto. ¿Qué es el dominio de una función? Ya dijimos, son los lugares donde tengo permitido hacer la cuenta, donde tengo permitido calcular el valor de una función. ¿Sí? Ese dominio puede dar dado de forma explícita, o sea, me dicen el dominio es todos los reales menos el 5, el 6 y el 7, por decir algo. Me lo dicen explícitamente y yo ya sé que en 5, el 6 o el 7 no puedo hacer la cuenta. ¿Sí? Pero también el dominio podría deducirse del contexto. ¿Sí? Si me dan una formulita y no me dicen cuál es el dominio, nosotros sabemos que el dominio natural de esa función va a ser todos los lugares donde yo pueda realizar la cuenta. Pero recuerden que les dije que las funciones también se pueden graficar, y los gráficos son una forma que me permitiría describir una función. ¿Sí? Porque yo buscando cuánto la posición de cada uno de los puntos del gráfico de la función, puedo saber cuánto vale la función en cada lugar. ¿Sí? Entonces la pregunta es, si a mí me dan un gráfico, ¿cómo me doy cuenta cuál es el dominio de esa función? Y bueno, si uno mira el gráfico de una función, por ejemplo, esta función es la que está marcada en rojo, y solamente existe donde tengo la marquita en rojo. Entonces, ¿para qué valores de x este gráfico existe? Para los x que están entre el 1 y el 4. Por lo tanto, el dominio de esta función son los números que están entre el 1 y el 4. ¿Sí? Es el intervalo 1, 4. Perfecto.
Les dije que el codominio era un conjunto que está ahí, en la definición de función, pero que para nosotros no va a tener mucha relevancia. El que para nosotros va a ser importante es lo que se conoce como la imagen de la función, que a veces se confunde con la idea del codominio, porque recuerden, el codominio que era un conjunto donde estaban todos los resultados de la función. ¿Sí? ¿La imagen qué es? La imagen es justamente el conjunto que tiene a todas las evaluaciones de las funciones y nada más. Fíjense, la imagen de f está formada por los f de x para x perteneciente al dominio. ¿Qué significa eso? Que para cualquier valor de x, yo hago la cuenta, me da un resultado, y eso pertenece al dominio, a la imagen de la función. La imagen son los productos de lo que da una función. Exacto, la imagen es el conjunto de todos los resultados de la función. Y nada más. ¿Sí? Bien, entonces, tratemos de interpretar esto desde el punto de vista de la cuenta. Pónganse que tengo la función 3 sobre x. Y vayamos por algo sencillo. Tratemos de ver si un numerito pertenece al gráfico de la función. Pertenece en realidad a la función. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Sí? Como la imagen contiene a todas las evaluaciones de la función, significa que 1 es una evaluación de la función, es un resultado de la función. O sea, que si 1 pertenece a la imagen de f, entonces tiene que existir algún valor x que me da por resultado 1. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Bueno, si la fórmula era 3 sobre x, significa que hay un valor de x que me da por resultado 1. Y si yo despejo de acá, fíjense, paso el x multiplicando por allá, me queda 3 por x, digo 1 por x me queda x, entonces me queda que para el valor 3 la función da por resultado 1, ¿no? Notar que f de 3 es igual a 3 sobre 3, que me da 1. Y 1 es justamente un resultado de la función. Por lo tanto, 1 pertenece a la imagen de f. ¿Sí? ¿Cuenta? Sí. Bueno, veamos otra cosa. Decidir si 0 pertenece a la imagen de f. ¿Cuál es la idea? De nuevo, si un número pertenece a la imagen de la función, significa que exista algún valor de x que me tiene que dar por resultado esta cantidad de acá. Como la formulita de la función es 3 sobre x, significa que esto tiene que dar 0. Paso el x multiplicando para allá y me queda 3 es igual a 0 por x. 0 por x es 0, o sea que me queda 3 igual a 0. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Tiene sentido que 3 sea igual a 0? Esto es un absurdo. Para ningún valor de x se cumple esta cuenta. ¿Sí? Por lo tanto, no existe ningún valor de x, si yo miro, estas son unas flechitas que van para un lado o para el otro, ¿no? Si yo miro esta flechita para este lado, significa que no hay ningún valor de x que me dé por resultado, luego de hacer f, 0. ¿Sí? Con lo cual, respuesta 0 no pertenece a la imagen de f. ¿Sí? O si
quieran, 0 no pertenece. Profe, Sí, ¿podrías volver a explicar el ejemplo? Porque a mí no me quedó muy claro, no lo entendí. perfecto. Tengo una función. Sí, pregunto- sí, el ejemplo que viste recién. El ejemplo que di recién es básicamente lo mismo que antes, ¿no? Tengo un numerito y yo quiero saber si ese número pertenece a la imagen de la función. Eso significa si ese número es resultado de alguna cuenta, ¿sí? O sea, la cuenta es 3 sobre x. 3 sobre x es igual a 0 para algún valor de x. Bueno, empiezo a despejar y obtengo como resultado 3 igual a 0. Cuando despejé me quedó eso. Y eso es un absurdo, ¿no? Nunca el 3 es igual a 0. Eso me lo crees, ¿no? Sí. Perfecto. Como el 3 no es igual al 0, en principio como no está la x, significa para ningún valor de x, entonces significa que esta cuenta no vale para ningún valor de x. ¿Sí? Por lo tanto, no hay ningún valor de x que te dé por resultado 0. ¿Ok? Y como no, el 0 no es un resultado de la función, entonces no pertenece a la imagen de la función. ¿Mejor? Sí, sí, lo entendí ahora. Gracias. Perfecto. Desde el punto de vista del gráfico de una función, ¿cómo puedo ver cuál es la imagen? Bueno, nosotros sabemos que cuando tengo un gráfico, por ejemplo, que tengo en rojo, cada punto de esa función representa justamente los distintos resultados de la función, ¿no? Para la función en 3 vale lo que tengo la altura de ese punto. La función en 4 vale justamente la altura que me da la curva ahí, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que las alturas que van tomando los puntos del gráfico corresponden con los resultados de la función. Por lo tanto, la imagen de la función en un gráfico es justamente las alturas, el conjunto que contiene todas las alturas de la curva. ¿Sí? O sea, básicamente es desde la altura donde arranca el gráfico, en este caso, hasta la altura máxima que tenga el gráfico. ¿Se ve? O sea, la imagen de esta función va aproximadamente entre 1 y entre 2,2. No es exactamente el punto más alto y el más bajo, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. Miren esta función. Esta función van a ver más adelante que corresponde a la función x al cuadrado. Si uno se pregunta, ¿cuál es el dominio de esta función? Si uno mira por la cuenta, ¿sí? Va a ser todos los reales, ¿sí? Porque yo puedo elevar al cuadrado para cualquier número real. Si uno mira el gráfico, fíjense que para cualquier valor de x, tanto para la derecha como para la izquierda, tengo gráfico. Está bien, para estos valores pareciera que no tengo gráfico porque se me fue para arriba. ¿Sí? Pero en principio, el dominio es todos los reales. ¿Y cuál es la imagen de esto? Recuerden que la imagen, ¿sí? Por ejemplo, pongo un punto. Este punto de acá, que sería el 2, 4, significa que f en 2 vale 4. O sea que la altura 4 es un resultado de la función, por lo tanto pertenece a la imagen de la función. ¿Cuáles son todas las alturas que son todas las alturas del gráfico? Bueno, todo lo que va desde el 0 hasta el más infinito. Imagínense que yo tengo una función f de x que viene dada por 2x menos 1. Y con el dominio
de f entre 1 y 3, por decir algo. Bueno, van a ver que el gráfico de esta función, si yo quiero hallar la imagen, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista, si quieren, analítico, o sea, haciendo cuentas, todavía no sabemos cómo hacerlo. No, hay una metodología a seguir, pero la vamos a aprender recién cuando estemos llegando al final de la primera parte de la materia. Justo antes del primer examen vamos a aprender cómo calcular la imagen de forma analítica, o sea, con cuentas. Pero, bueno, la imagen se puede ver fácilmente desde una curva. Si yo tengo el gráfico, va a ser posible verlo. ¿Cuál es el gráfico de esta función? Bueno, esta es una función que ustedes por ahí conocen, es una función lineal. La función en 1 vale 1. La función en 3 vale 3 por 2, 6, menos 1 vale 5. Y el gráfico de esta función es una cosa así. No importa si lo saben el gráfico o no, en un ratito lo vamos a aprender a hacer. Pero este es el gráfico de la función. Fíjense que si uno mira horizontalmente, hay curva desde la posición x igual a 1 hasta la posición x igual a 3. ¿Sí? Para la derecha de 3 no hay curva, para la izquierda de 1 no hay curva. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio justamente es el que tengo acá. Ahora, ¿cuál es la imagen de la función? Como les dije, la imagen está asociada con las alturas a las cuales tengo curva. Fíjense que en este caso tengo curva desde la altura 1 hasta la altura 5. Por lo tanto, la imagen va a ser esta. Bueno, problema. Me dan una función, me la dan en forma de gráfico, y me piden encontrar cuál es el dominio y cuál es la imagen. ¿Sí? Noten que acá, fíjense que tengo marcados unos puntitos, ¿sí? Unos círculos vacíos. Eso representa que en ese lugar no hay función. ¿Sí? O sea que en el 0 no hay función. Acá déjenme poner un valor. En 2, la función, como está vacía, no hay función ahí. No sé cuánto vale. Por lo menos no vale esa cantidad. Acá, fíjense que marqué puntitos llenos. Eso significa que en 1 la función vale lo que vale el puntito lleno, que es 1. En 3 la función vale lo que vale el puntito lleno, que es 5. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Uno tiene que ver esto y, de nuevo, ver horizontalmente para qué valores de x cruzo alguna vez a la función. ¿Sí? Para x igual, no sé, menos 3, tengo función acá. Para x igual menos 1, tengo función acá. Para x igual a 1, tengo función acá. Para x igual a 20, tengo función acá. ¿Sí? Keila, ¿es porque toma otro valor los puntos vacíos? Que sea un punto vacío significa que la función no toma ese valor. Puede llegar a tomar otro, ¿sí? Dicen el dominio es R. Bueno, R no es el dominio porque la función en 2 no está definida. Puede que el dominio sean 3 intervalos, uno de menos infinito a 1, otro de 1 a 4 y el otro de 4 a más infinito, sabiendo que en 1 y en 4 no está incluido, por lo tanto es paréntesis. ¿Estás hablando de qué?
Del dominio. del dominio. Bueno, este 1 tiene que ver con la altura, ¿no? Y el dominio tenía que ver con el valor de la x, donde se puede hacer la cuenta. Fíjate que este punto Ok. en realidad tiene que ver con el x igual a 0. Y este otro punto tiene que ver con el x igual a 2. ¿Ok? Claro, o sea, Entonces, sería entonces de menos infinito a 0, ¿no? De 0 a 2 y de 2 a más infinito, ¿o estoy equivocada? perfecto. Ese sería el dominio de nuestra función. Con esta letra U, lo que estoy hablando es de unión, estoy uniendo los intervalos, ¿sí? Otra forma de escribirlo es como comenta ahí César, todos los reales y menos el 0 y el 2. Son formas equivalentes de escribir el mismo conjunto, ¿sí? ¿Y cuál es la imagen de la función? La imagen, La imagen puede ser sería- de menos infinito hasta el 0 y del 2 hasta el más infinito. Desde el menos infinito hasta el 0 No, sería, y sería desde Desde el 2 al más infinito. el 2. Bueno, fíjate que el 2, acá, por el dedo, ¿no? El 2 tiene que ver con la posición horizontal. Y la imagen, recordad que tiene que ver con la posición vertical. O sea, este 2 no habla de ninguna altura. La altura sería el 4. serían todos los reales menos 1 y 4. Todos los reales menos 1 y 4. Bueno, en la altura 1 la función no está definida acá, pero sí está definida acá. ¿Se ve? ¿Qué pasa por la altura 1 de este lado? O sea que 1 pertenece a la imagen de la función. Sigo escuchando ofertas. 0 y 4, todos los reales menos 0 y 4. Todos los reales menos el 0 y el 4. Bueno, el 0 no forma parte de la función porque en principio es como que este dibujito se va pegando al eje X de este lado y se va pegando al eje X de este otro lado. ¿Sí? Todos habrán interpretado eso, lo cual está bien. Desde el menos infinito al 4. Y arriba de 4, fíjense, arriba de 4 no tengo altura, ¿sí? No, la función no llega a alturas mayores que 4. Entonces, en principio, sería todos los reales que son más chicos que 4, ¿no? Bueno, ahí empiezo a ver más ofertas. La respuesta correcta, y ahora discutimos por qué, sería, si lo escribo en intervalos, desde menos infinito hasta 0, fíjense que desde acá hasta esta altura tengo función. En 0 la función no vale nada, porque no es una altura de la función, porque no cruza el eje X. Después, fíjense, entre la altura 0 y la altura 4 vuelvo a tener función. La pregunta ahora es, ¿la altura 4 forma parte del gráfico? No lo incluye. No lo incluye. Yo voy a poner paréntesis. Incluso. Y a partir de 4, ¿sigo teniendo imagen? No, porque ya no hay más gráfico. ¿Sí? Entonces, esta es la imagen. Si quieren escribirlo de otra manera, se podría decir esto que es desde menos infinito hasta el 4, quitando el 0. Por decir algo, pero bueno, se puede escribir de las dos maneras. Bueno, a ver que en general nos va a convenir escribirlo así. ¿Cuál sería el codominio? El codominio en las funciones de números reales, cuando no viene explicitado, siempre es R. Por eso no tiene mucha relevancia para nosotros, porque para nosotros el codominio siempre va a ser R. A menos que venga dado en forma explícita, pero casi nunca viene dado en forma explícita. Lo que a veces viene dado en forma explícita es el dominio. Una pregunta, ¿y si pongo de menos infinito a 4 queda incompleto?
desde el menos infinito hasta 4 queda incompleto porque la función en 0 no está definida. El 0 no pertenece a la imagen de la función, perdón. Ah, ¿Ok? sí, sí. O sea, no pertenece a ninguna de las dos funciones. El 0. Es una sola función. Aunque esté cortada, es una sola función. Ah, yo pensé que eran dos. No, es una sola función. Ah, ok. Es como si hubiera una asíntota. Bueno, esa es una mala palabra de momento. En algún momento aprenderemos qué es una asíntota. Profe, una pregunta. En el dominio dividió de 0 a 2 y de 2 a más infinito porque deja de ser una función creciente para convertirse en decreciente. No tiene que ver con el crecimiento o decrecimiento. Tiene que ver con que en 2 la función no está definida. ¿Sí? Entonces, como no está definida, bueno, tengo que excluirlo ese 2 del dominio. Profe, entonces no entiendo. El 1 sí formaría parte de la función, ¿no? El 1 sí forma parte. ¿El 1 de qué? ¿Del dominio o del codominio? ¿Del dominio o de la imagen? De la imagen. De la imagen sí pertenece a la imagen de la función porque está bien, en este lugar la función no alcanza el valor 1. Pero fíjate que de este otro lado, ¿sí? Se ve que acá cruzás la altura 1, ¿no? Como cruzás la altura 1, significa que para este valor de x, ponerle que sea 3, la función vale 1. Por tanto, pertenece a la imagen. A ver, el 2 no tendría una altura. No tiene una altura el 2, porque acá marqué un punto vacío, no marqué ninguna otra cosa. Ahora te voy a mostrar un ejemplo donde vas a entenderlo mejor. Por más que no sea un entero, el problema es que no es ni 3,99, ni 3,999, ni 3,9999999. ¿Sí? Es un puntito que está muy cerca de 4, pero que nunca se hace 4. Un límite. Es como si fuera un límite, exacto. Pongo otro ejemplo para que vean esta cuestión del puntito y del no puntito. Imagínense que tienen esto. Allá, dominio de f, imagen de f. Noten que acá tengo un puntito lleno, acá tengo un puntito vacío, acá tengo un puntito vacío, pero más arriba tengo el puntito lleno y acá no puse valor, supónganse que esto es un 2. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, si uno mira para valor x igual a menos 2, tengo resultado. Para valor x igual a menos 1, tengo un resultado. Para el valor x igual a 1, tengo un resultado. Para un valor x igual a 2, acá tengo un punto vacío. Pero justamente arriba de ese tengo el puntito lleno. ¿Sí? O sea que la función en 2 vale 6. ¿Ok? Acá tendría que buscar que esto, por ejemplo, fueron 5, ¿no? O sea, la función en 2 no vale 5, sino que vale 6. Bien, el dominio de la función, las ofertas son desde menos infinito a menos 4, desde menos 2 a 2 y de 2 a más infinito. Exacto, Ángel, el 2 está definido. O sea, 2 no es un punto de corte. Bien, Emanuel. Entonces, el dominio va a ser desde menos infinito hasta menos 4, porque fíjense que para todos los valores de x que están acá a la izquierda de menos 4, tengo en algún momento la función. Después, entre menos 2 y menos 4, no tengo la función en ningún lado, ¿sí? Y a partir de menos 2,
y el menos 2 incluido, porque tengo un puntito lleno, o sea, este punto está, hasta más infinito, la función está definida, ¿sí? El problema, el punto trágico es el 2, pero el 2, la función vale 6, o sea, está definida. ¿Y cuál es la imagen de la función? Mucha oferta. Desde menos infinito hasta menos 3, no, hasta menos 4, disculpa, puede ser una. Y de menos 2 hasta más infinito, puede ser. Ok, de nuevo, esto nos va a pasar muchas veces hasta que uno se acostumbra. Cuando estamos hablando de imagen, estamos hablando de altura. Si estamos hablando de altura, tiene que ver con este número, con este número, con este número. ¿Sí? Podría No con el ser menos de 2 menos y el menos 4 y el menos 2. de menos infinito a menos 3 entre paréntesis y de 0 con un corchete a más infinito. Ok, eso me gusta más. Fíjense que para las alturas que son, para la altura menos 3 no hay función, pero para la altura menos 4 sí, para la altura menos 5 también, y así para abajo siempre, ¿no? Entonces va a ser desde menos infinito a menos 3, en esas alturas tengo función definida. Perfecto. Después, entre la altura menos 3 y la altura 0, fíjense que en este intervalo que tengo acá, vertical, nunca me cruzo más a la función. Por lo tanto, no forma parte del conjunto. Después, desde 2 para arriba, en principio tengo función, ¿no? ¿Se ve? Pero hay un detalle, como bien comenta, bueno, Diego, Lupe, Charo, que en 5, la altura 5, no tengo definido una función. ¿Sí? Pero, Entonces voy a ir desde la altura 0, ya estaba poniendo mal, desde la altura 0, ¿sí? Porque estoy sobre el eje X, viendo la altura está en 0 hasta llegar a la altura 5, y después, desde la altura 5 hasta más infinito. Si alguien iba a decir algo. Nada. Pero el 5 no se supone que no está definido. No sé, a lo mejor entendí mal. Claro, en 5, la altura 5 no existe. ¿Sí? La altura 5 no existe porque tenés un punto vacío ahí. Y en ningún otro lugar la función vuelve a pasar por ese punto. Entonces por eso lo tuve que excluir. ¿Ok? Siempre en esos pero la casos hay que diferencia- incluirlo. ¿Cómo? Siempre en esos casos hay que incluirlo. Cuando se pone la imagen. Y depende de la situación. Porque, por ejemplo, en este caso, en esta situación, el 1 no estaba incluido. ¿Sí? Pero acá, la altura 1 sí estaba, la función pasa por la altura 1 de este otro lado, ¿ok? O sea, depende de todo el contexto de la función. Sí, entendí. Gracias. Profe, ¿y ahí no puedo poner todos los reales excluyendo el 5? ¿Todos los reales positivos? En esta partecita de acá. Porque Sí. después tenés esto de acá. Hay 1000 formas de escribir esto, ¿sí? Se podía poner todos los reales, por ejemplo, y después, fíjate que en el 5 no está, y tampoco está en el intervalo menos 3, 0. Ambas respuestas son correctas, digamos. Hay un montón de formas de escribir esto. Bien, y alguien preguntaba por los intervalos. Comento los intervalos. Ahí está la parte de intervalos.
que había una pregunta, ¿cuál era la diferencia entre los paréntesis y los corchetes? Los números reales los podemos representar en la recta, ¿sí? La idea básica es que si está más a la derecha es un número más grande que si está a la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos números A y B, y A es más chico que B, entonces A se escribe a la izquierda de B. Y así se van poniendo el 1, el 2, el 3 y todos los números demás. Si yo quiero representar varios números particulares en la recta, se suele escribir con llaves y cada uno de los números que tenga que poner. Entonces, por ejemplo, mi conjunto menos 3, menos 2 tercios, agarré la recta y marqué el punto menos 3, viene a la izquierda porque es el punto más chico, el numerito más chico de todos. Después, ¿qué viene? Viene el menos 2 tercios, que lo puse acá. Después viene el 0, después viene el 2, después viene el pi, que es 3,14, y después viene el 4, ¿no? Si uno tiene la regla, es fácil marcar los puntos. ¿Sí? Pero en principio, lo que importa cuando uno habla de la representación en la recta numérica es que estén bien ordenados. ¿Sí? No puedo poner el pi a la derecha del 4. ¿Por qué? Porque pi es 3,14, por lo tanto es más chico que 4. Ahora, si yo quiero representar de la recta, no puntos aislados como en el caso anterior, fíjense que lo puse entre llaves, si no quiero representar todo un intervalo de puntos, o sea, todos los valores de x que cumplen con la condición de ser menor que o mayor que, la forma de representarlos es de esta manera. ¿Sí? Un intervalo cerrado se llama intervalo cerrado al conjunto que viene dado, por ejemplo, cuando decimos corchete 2,3. Corchete. ¿Eso qué significa? Todos los valores de x que son más grandes que 2 y más chicos que 3, y que incluso pueden ser 2 o 3. ¿Sí? Por eso está el igual. Y por eso se pone el corchete para representarlo. Después está lo que se conoce el intervalo abierto, que es básicamente la misma idea, todos los numeritos que están entre los números que digan acá, pero con la condición de que no puede ser ninguno de los dos extremos. O sea, no puede ser, si es el paréntesis 0,3 paréntesis, son todos los números entre 0 y 3, pero no puede ser 0, no puede ser 3. Después están los que se conocen como intervalos semiabiertos, semicerrados, que fíjense que es una propuesta intermedia, una mezcla de las dos propuestas anteriores, donde un extremo está y el otro no está. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el 0 paréntesis, a ver, creo que lo teníamos, por ejemplo, en algún ejemplo por acá. El intervalo corchete 0,5 significa todos los puntos que están entre 0 y 5, e incluso puede ser el 0, pero no puede ser el 5. ¿Sí? Justamente está diciendo en todas las alturas, incluyendo el 0 y excluyendo al 5. ¿Sí? En este caso. Después están los intervalos, las semirrectas, que son todos los x que son más grandes que cierta cantidad, se suelen poner de esta manera. A más infinito significa todos los numeritos que son más grandes que A o igual a A. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen todas las expresiones. Igual después cuando veamos la práctica de números reales vuelve a aparecer algunos de estos conceptos. Gustavo dice, ¿se puede usar el corchete hacia afuera para representar la exclusión? En un paréntesis, bueno, pongo intervalos y les muestro cómo son todas las representaciones. Imagínense que yo tengo marcado esta recta. Lo hago así para que se note más.
¿Y recuerdan la notación que usé para funciones? La del puntito abierto, el puntito vacío o el puntito lleno. Bueno, acá puedo hacer un puntito lleno de este lado, por ejemplo, y un puntito lleno de este lado. ¿Qué significa esto? Son todos los números entre -1 y 4. Todos los números entre -1 y 4, donde se incluye el -1 y se incluye el 4. ¿Sí? Entonces, este conjunto, que podemos llamarlo A, son todos los X, numeritos, tales que X o es menor o igual que -1, o bien, y además, es menor que 4. Esta notación es media fea para tenerla todo el tiempo, entonces se suele usar la notación de intervalos, que es usando los corchetes. Y como tengo notación de corchetes en los intervalos, también lo puedo usar directamente acá. En vez de poner puntito lleno, puntito vacío, a veces resulta más cómodo poner un corchete. ¿Sí? Y esto son exactamente lo mismo, representado de distinta manera. Ahora, pónganse, y voy a poner un solo caso más, que tengo el punto -1 lleno, y voy hasta el 4, pero acá pongo un puntito vacío. ¿Qué representaba eso, según lo que teníamos de funciones? Bueno, que son todos los números que están entre -1 y 4, pero el 4 está vacío, o sea, no está. Y entonces esto es lo mismo que decir los X pertenecientes a los reales, tales que X es mayor o igual que -1 y menor estricto que 4. -1 está, 4 no está. Esto, como dice, como se ve ahí, no, este sería el B, ¿no? Lo podríamos representar en notación de intervalos como el -1, 4, y para indicar que el 4 no está, se pone un paréntesis. Ahora perdí el comentario, pero alguien había dicho si se podía poner el corchete hacia afuera, y bueno, eso también funciona. Esto se puede escribir como el -1, 4, y el corchete para allá, indicando que el 4 no pertenece, ¿sí? Pero esa notación nosotros no la solemos usar, ¿sí? Una pregunta. ¿Qué significaría que pusiste la llave X, una E y después la R de los reales? ¿La E qué vendría a significar? Pertenece. Esto pertenece. significa X es número tal. X es un número tal que cumple con esto. Listo, gracias. Bueno, a ver si termino con las definiciones de las funciones, por lo menos. Vimos el conjunto dominio, el conjunto imagen, y hay 3 conjuntos más que tienen que ver con el eje X, ¿sí? Que se conocen como el conjunto de ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, ¿sí? El conjunto de ceros se suele escribir con una C con un 0, ¿sí? ¿Qué representa? Bueno, según lo que vemos acá, dice todos los X pertenecientes al dominio de la función, tal que, es lo mismo de poner la barrita que poner 2 puntos, eso significa tal que la función
en ese valor vale 0. Y bueno, ahí tienen otras formas distintas de pensar al conjunto de ceros, que son los lugares donde la función vale 0, o, como la función vale 0, son los lugares donde el gráfico tiene altura 0, por lo tanto cruza al eje de abscisas, al eje X. Y entonces, tengo una función, f de x igual a 2x más 8, muy sencilla, y me pide encontrar el conjunto de ceros de esta función. Por definición, nosotros sabemos que si que el conjunto de ceros está formado, si puedo mover esto un poquito, está, el conjunto de ceros está formado justamente por los x donde la función vale 0. Entonces lo que voy a hacer es buscar cuando f de x es igual a 0. Y esto es equivalente a plantear la cuenta 2x más 8 igual a 0. Y bueno, acá puedo despejar. Paso el 8 restando. 2x es igual a 0 menos 8. Me queda así. Paso el 2 dividiendo. X es igual a menos 8 dividido 2. Por lo tanto, me quedó que x tiene que ser igual a menos 4. ¿Qué significa esto? Que cuando x vale menos 4, la función da por resultado 0. ¿Sí? Notar que f más 4 es 2 por menos 4 más 8 es igual a 0. ¿Sí? Esto es como solamente para que noten de nuevo cómo vuelvo a lo anterior, pero no hace falta complicar. Entonces, ¿cuál es el conjunto de ceros de nuestra función f? Está formado solamente por menos 4. Ejemplo, sea f de x igual a x por x menos 5, hallar el conjunto de ceros. Como les dije, hallar el conjunto de ceros es equivalente a plantear esta ecuación. Y si planteo esta ecuación, esto me va a dar x por x menos 5 tiene que ser igual a 0. ¿Y cuándo se da esto? Bueno, fíjense que acá está difícil despejar, ¿no? Porque tengo esta x y esta x de acá. Pero algo que vamos a usar un montón es lo siguiente. Fíjense que acá tengo una multiplicación de este factor y este factor, ¿sí? O sea, x por x menos 5. Y es una multiplicación de cosas que dan por resultado números. Entonces, ¿cuándo una multiplicación da por resultado 0? Que es lo que tengo acá. ¿Cuándo? ¿Sí? Bueno, pensé que iban a hablar. Da 0 cuando alguno de los factores se hace 0. Vale. Entonces, o bien este vale 0, o bien este vale 0. Y por lo tanto, acá me queda x igual a 5. Entonces, el conjunto de ceros de esta función está formado por el 0 y 5.
Si yo evalúo esa función en el 0 o en el 5, da por resultado 0. Bien, el conjunto de ceros, si la función viene representada por un gráfico, en los lugares donde la función vale 0, o sea, donde tiene altura 0. La altura 0 será justamente cuando paso por el eje X. Por lo tanto, fíjense, para esta función que está representada en azul, los ceros, también a veces se llama raíces de la función, están para x igual a menos 4, la función vale 0, que pasa por la altura 0. En x igual a menos 2, la función vale 0. Por lo tanto, pertenece al conjunto de ceros. Y en menos y en 0, ¿no? Por lo tanto, el conjunto de ceros, no lo tengo escrito en ningún lado acá, en este conjunto sería el conjunto llave menos 4, menos 2, 0. El conjunto de positividad, bueno, algo similar al conjunto de negatividad, pero en vez de pedir que la función valga 0, pido que la función tome valor positivo. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Además que tome valor positivo, es que son los lugares del gráfico donde me encuentro arriba del eje X. Fíjense que en este gráfico estoy arriba del eje X justamente en este intervalo. En el intervalo menos 4, menos 2, estoy arriba del eje X. ¿Sí? Por lo tanto, este es un intervalo de positividad. Y después, a partir de x igual a 0 para adelante, nuevamente estoy en un intervalo de positividad. ¿Sí? Porque la función en ese intervalo toma valores más grandes que 0. Toma alturas positivas. El intervalo de negatividad es lo mismo, pero para abajo. La función vale negativa desde el menos infinito hasta el menos 4, y después desde el menos 2 hasta el menos 1. Noten que todos estos conjuntos tienen que ver con la variable x, ¿sí? No con las alturas, sino con la variable x. La condición es que, aunque esté a la altura 0, o que esté arriba del eje x, o que esté debajo del eje x, pero los numeritos que tienen que poner son cosas que tienen que ver con el eje horizontal. Una pregunta, ¿qué significaría abscisas? Que aparecía la palabra ahí. Abscisas es lo mismo que eje horizontal. Ah, eje X. Eje X, ¿sí? Es lo mismo. Ah, listo, gracias. Y en algún momento por ahí aparece la palabra ordenada. Ordenada es lo mismo que eje vertical, eje Y. Sí, ese lo conocía, pero no conocía abscisas, por eso. Okay. Bueno, ya alguien mencionó la palabra creciente y decreciente. Vamos a decir que una función es creciente en un intervalo, fíjense de la idea, un intervalo, cuando dentro de ese intervalo la función va subiendo, yendo de izquierda a derecha. Siempre se mira el gráfico de izquierda a derecha. Entonces fíjense que si yo empiezo desde el menos infinito y voy hacia 0, la función va subiendo en altura. Por lo tanto, la función entre menos infinito y 0 es creciente. Después, en el intervalo 0,3, la función va bajando. ¿Se ve? Por lo tanto, la función es decreciente y después tengo otro intervalo decreciente. Bueno, veamos algún caso particular. Imaginemos que tengo este problema. ¿Cuál es el conjunto de ceros si yo miro esta función? Si repasamos, el conjunto de ceros era los lugares, los valores de x donde la función alcanzaba la altura 0. Y la altura 0, que corresponde
corresponde justamente con el eje horizontal se da justamente en este puntito y en este puntito. Este punto de acá es el punto 0, 0. Valor de x, 0. Y este puntito de acá es el punto 4, 0. Valor de x, 4. ¿Cuál es el conjunto de positividad de la función? Recuerden, el conjunto de positividad de la función son todos los valores de x que hacen que la función me quede por arriba del eje x. Claramente en 0 no funciona porque en 0 la función vale 0. Pero, por ejemplo, en 2 la función tiene altura 1, está sobre arriba del eje x. Por lo tanto, el 2 pertenece a mi intervalo. Entonces, si uno mira, para todos los valores de x que están entre 0 y 4, la función, para cualquier valor de x que esté en ese intervalo, está por encima del eje x. ¿Se ve? En 0 y en 4 no lo puedo incluir en el intervalo porque la función no toma valor positivo, toma valor 0 en el 0 y valor 0 en el 4. ¿Cuál es el conjunto de negatividad de la función? Bueno, si uno mira la función, fíjense que el conjunto de negatividad tiene que ver con los lugares donde la función toma valores negativos, ¿sí? Donde la altura es menor que 0. Y eso pasa para cualquier valor de x que esté a la izquierda de 0, ¿no? Entonces, desde menos infinito hasta 0, cualquier valor de x que esté entre menos infinito y 0, la función toma valor negativo, está por abajo del eje x. Y a partir de 4 pasa lo mismo. Entre 4 y más infinito, fíjense que cualquier valor de la función toma valor negativo. ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esta función? Intervalo de crecimiento, con una flechita hacia arriba. Es un intervalo donde la función va subiendo. Y eso se da en el intervalo menos infinito hasta 2. Perfecto. ¿Y cuál es el intervalo de decrecimiento? Eso va desde 2 hasta más infinito. Ojo a aquellos que pensaron que el intervalo de crecimiento era, por ejemplo, desde el menos infinito hasta el 1, está mal, porque tienen que verlo sobre el eje x, no sobre el eje y. ¿Sí? Lo mismo con el otro intervalo. ¿Para qué nos va a servir este tipo de conjuntos? Bueno, porque las funciones, después para aquellos que vayan a estudiar física, lo que sea, van a representar objetos, ¿no? En magnitudes. Entonces, por ejemplo, nos podría interesar que una función represente la temperatura cuando la temperatura alcanza el 0, temperaturas bajo 0 o temperaturas sobre 0. ¿Y eso qué son? Conjunto de negatividad, positividad y ceros. Si alguno va a estudiar, no sé, ingeniería industrial y tiene que hacer un estudio de la ganancia de una fábrica por la cantidad de materiales, de cosas construidas, bueno, uno va a encontrar una fórmula para eso, que va a representar una función, y entonces, ¿qué van a querer? Evitar que la ganancia sea 0 o negativa. O sea que de la fórmula de la ganancia ustedes van a querer quedarse en los lugares donde está el conjunto de positividad. Por eso es importante conocerlo.